Finalmente, la última ponencia de esta tarde, justamente está a cargo de María Claudia Aburto, el concepto de desarrollo sustentable, una perspectiva para México. Terminando ella, inmediatamente pasaremos a la ronda de preguntas y comentarios, dándole preferencia a Juan Carlos Beastegoita, como comentamos, por su disponibilidad de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Yo voy a hablar de sustentabilidad. Es un gran reto que me toque hablar después de los ponentes que acaban de escuchar, grandes expositores, grandes académicos, grandes investigadores, grandes profesionistas. Y también algunas de las cosas que iba yo a mencionar ya las dijeron, entonces eso va a hacer que la presentación sea un poquito más rápida, ¿no? La idea de esta presentación es, bueno, ok, hay desarrollo sustentable, pero ¿cómo podemos medir ese desarrollo sustentable? Me gustaría empezar de forma muy general definiendo qué es el desarrollo sustentable. Hay muchas definiciones que hay allá afuera sobre desarrollo sustentable. La primera fue de 1987 del reporte Brundtland, que dice que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Pesci en 1992 dijo que es aquel que garantiza a la persona típica del futuro un estándar de vida material y ambiental, cuando menos tan alto como el que tiene la persona típica hoy. Ashheim en 94 dice que es aquel que hace que nuestra generación administre los recursos de tal forma que la calidad de vida promedio que tenemos pueda ser potencialmente compartida por las futuras generaciones. Y así hay todo un almanaque de definiciones hermosas sobre desarrollo sustentable, conceptos divinos y demás, que tienen algunas cosas en común. Dos que son súper importantes es que todas tienen una visión intergeneracional. Todas tienen una visión dinámica del problema de desarrollo. Todas incorporan este aspecto de que hay que tomar en cuenta en las decisiones que estamos tomando hoy a las generaciones del futuro. No podemos seguir tomando decisiones solamente con nuestros objetivos, sino que tenemos de alguna manera que incorporar a esas futuras generaciones. Ambas, o las tres que mencioné aquí, y la mayoría de las definiciones de desarrollo sustentable, hablan sobre equidad intra e intergeneracional. Pero todas adolecen de algo tremendamente fuerte, ¿no? La mayoría de ellas manejan conceptos sumamente vagos, como son necesidades, estándares de vida, calidad de vida. Y pues, ¿cómo definimos estas cosas, no? Yo puedo tener una visión, muchos de ustedes aquí pueden tener justo la visión contraria a la que yo tenga como necesidad, y pues esto abre la posibilidad a que exista un enorme abanico de posibles interpretaciones, de posibles aplicaciones de esto. Una forma económica, sin embargo, de entender la sustentabilidad es enfocarse a mantener los medios que la sociedad tiene para generar bienestar, ¿no? La idea es que no haya una caída del capital a lo largo del tiempo. La idea es que no haya una caída de la posibilidad de consumo de los agentes económicos a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva a pensar, capital, pues, ¿qué es el capital, no? Cuando nosotros estudiamos economía en los 80s nos hablaban del capital y pues todos pensábamos en el capital físico, ¿no? En el capital creado por el hombre, aquel que es resultado de la producción pasada, aquel que se refiere a fábricas, a maquinarias, caminos, puentes, en fin. Pero no solamente existe ese capital. Tenemos también el capital humano, que es sumamente importante, que tiene que ver con la gente que tiene un país, con las habilidades que tiene esa gente y con el conocimiento que tiene esa gente, con la salud que tiene, y este capital también se deprecia como el capital creado por el hombre a través del tiempo. El capital natural, por supuesto, que en economía lo consideramos no nada más como la biodiversidad, sino también como el agua, el aire y los recursos no renovables, como puede ser el petróleo. Pero también existe una cuarta forma de capital súper importante, que es el capital social, que se refiere a las características de la organización social
a la confianza, por ejemplo, que puede haber entre la gente, a las redes de interacción entre personas, normas de comportamiento que tiene una sociedad. Y entonces, en función del capital, hay dos visiones para entender la idea de que no haya una caída del capital a lo largo del tiempo. Como ya lo mencionó Juan Carlos, hay una visión de sustentabilidad débil y una visión de sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad débil básicamente lo que dice es que el valor real del stock de capital, esta K total, no debe caer a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Esta K está conformada de capital natural, capital creado por el hombre, capital humano, capital social, y el agregado es el que no debe caer en el tiempo. Pero este enfoque tiene dos implicaciones sumamente fuertes. La primera es que el capital natural y el capital creado por el hombre, si nos referimos solamente a esos dos tipos de capital, son sustitutos, se pueden sustituir. Uno puede pensar en que hay desarrollo sustentable bajo esta visión si se acabó todo el capital natural, pero se mantuvo constante o se incrementó el capital físico. La segunda cosa que implica este enfoque es, bueno, pues lo que decía precisamente, que se puede acabar este capital natural y de todas formas seguir siendo sustentables si logramos aumentar otros tipos de capital. Este tipo de visión, o los que tienen esta visión son optimistas tecnológicos. Ellos lo que empiezan es que conforme el recurso se vaya haciendo escaso, el precio del recurso va a tender a aumentar, la innovación humana creará sustitutos y los precios bajarán. Esta visión es bien complicada y muy limitante en el mundo de los bienes ambientales, porque como bien decía Alejandro Guevara en su presentación, nos enfrentamos a fallas de mercado bien fuertes cuando hablamos de bienes ambientales. No existen derechos de propiedad y muy probablemente no existen mercados que pongan esos precios que puedan hacer que esto funcione, ¿no? A lo mejor si nos limitamos a pensar en el petróleo, se puede entender esta visión. Los economistas estarán pensando ya en el modelo de Hotelling, ¿no? que para recursos no renovables, en el que conforme justamente el recurso se va haciendo escaso, el precio sube hasta que se llega a lo que se conoce como un choke price y a un backstop technology, ¿no? Vamos a tener una tecnología que va a poder llegar a sustituir, por ejemplo, el uso del petróleo. Pero pues la cuestión es, ¿aplica para todo tipo de capital natural? No necesariamente. La otra visión, la sustentabilidad fuerte, le da un papel mucho más importante al capital natural. Ellos lo que requieren es que se mantenga la cantidad de capital natural suficiente para mantener con vida a los ecosistemas y a las funciones ambientales. Ellos son mucho más adversos al riesgo en términos de el cuidado hacia el capital, ¿no? Restringen la posibilidad de sustitución entre capital hecho por el hombre y el capital natural. Ellos no aceptan este concepto de sustitución y más bien tienden a verlos como complementos. Son todo lo contrario de los sustentables débiles. Ellos más bien son pesimistas tecnológicos. No solo consideran que la tecnología va a venir a salvarlos, sino que la tecnología es uno de los elementos que está afectando seriamente el problema. ¿Cuáles son los argumentos de la sustentabilidad fuerte en contra de la sustitución? Bueno, aunque parece un poco pleonasmo, la primera es la unicidad de los recursos naturales, ¿no? El aspecto de ser único de un recurso natural lo hace inherente a no tener un sustituto. Pero abajo hay dos cosas súper importantes. Uno es el asunto de la incertidumbre, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a lidiar con el capital natural, se extingue una especie, por ejemplo, no sabemos la información genética de la que hablaba el doctor Sarucán hoy en la mañana, ¿no? La información genética contenida en la biodiversidad. No sabemos en realidad lo que estamos perdiendo en toda esa información genética. Hay todavía muchas especies que no están clasificadas. Si nosotros terminamos con un pedazo de bosque, no sabemos si estamos terminando con alguna especie que traiga la información suficiente para fabricar la medicina contra el cáncer o el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Hay incertidumbre intergeneracional también muy fuerte. Nosotros estamos tomando decisiones con nuestras visiones, con nuestros valores, con nuestra función de utilidad, como decimos los economistas, pero no conocemos la función de utilidad de las futuras generaciones. ¿Les importa tanto el medio ambiente como a nosotros? ¿Les importa más? ¿Les importa menos? No sabemos.
Y por otro lado tenemos el asunto de la irreversibilidad. Una vez que acabamos con esa especie que no conocíamos cuando destruimos un pedazo de bosque, ya no hay forma de echar marcha atrás. Este cuadro nos contrasta un poco las visiones entre sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. No me voy a meter mucho porque el tiempo ya es limitado, pero básicamente refleja cómo son visiones bastante antagónicas, ¿no? Una acepta el costo-beneficio como herramienta de asignación escasa de recursos, otra lo rechaza completamente, uno acepta la evaluación, otro rechaza la evaluación completamente. Ven de forma completamente diferente el papel, el rol que tiene el gobierno en la política ambiental. Unos dicen que el gobierno debe de ser solamente un corrector de fallas de mercado, mientras que el otro dice no, el gobierno tiene que jugar un papel súper activo en establecer límites, regulación y moldear el comportamiento. En función de estas dos visiones hay muchos índices que podríamos hablar de sustentabilidad, pero existen estos tres calculados para México. Uno es el Producto Interno Neto Ecológico, que justamente hablaba del Rodolfo, que se utiliza en el Índice de Desarrollo Humano Ecológico. El otro es el de ahorros genuinos, que lo mencionó Juan Carlos, y la huella ecológica. El Producto Interno Neto Ecológico lo mide el INEGI y básicamente lo que hace es al Producto Interno Neto del país le quita lo que es el capital, la depreciación del capital natural. Las medidas tradicionales de desarrollo económico son el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Neto, pero estas medidas no toman en cuenta este tipo de cosas. No toman en cuenta la producción de mercado, como es el trabajo voluntario. No toman en cuenta el trabajo doméstico o el cuidado de los niños, por ejemplo. No toman en cuenta costos de externalidades generadas por el proceso productivo, costos de limpieza y abatimiento o depreciación del capital natural. El PINE lo que va a hacer es incorporar algunos de estos elementos dentro de su cálculo. Los temas que incorpora el PINE son agotamiento de hidrocarburos, pérdida de recursos forestales y cambios en el uso del suelo, agotamiento de recursos hídricos, degradación del suelo, contaminación de agua, suelo y aire. Este es un ejemplo de cómo se calcula, cómo el INEGI calcula el PINE. Básicamente lo que hace es agarrar el PIB, quitarle la depreciación del capital físico y obtiene el PIN. Ahí no hay nada novedoso, esas son las dos medidas tradicionales de crecimiento. Pero después lo que hace es restarle estos costos ambientales, ¿no?, asociados a estos temas que les mencionaba antes. Y con eso obtenemos el Producto Interno Neto Ecológico. Esta tabla está dada en pesos corrientes y esta ya está a pesos de diciembre del 2011 para poder compararlos a lo largo del tiempo. La línea gris es el Producto Interno Neto Real y la línea verde es el Producto Interno Neto Ecológico en términos reales, en términos de pesos de diciembre del 2010. La diferencia entre esos dos es justamente el daño, el costo ambiental que se está calculando. La otra medida es la medida de ahorros genuinos, que es justo a la que se refería Juan Carlos. Esta medida la mide ya desde hace algún tiempo el Banco Mundial. La idea o el soporte de esta medida es la regla de Hartwig, que dice que las rentas derivadas de la extracción de recursos naturales debe de ser reinvertida en capital físico para mantener la cantidad total de capital, cuando menos al mismo nivel. Otra vez, aquí está este concepto de la posibilidad de sustituir un capital por otro. ¿Cómo se calculan los ahorros genuinos? Ya lo vimos en la gráfica de Juan Carlos. Tenemos los ahorros brutos, le quitamos la depreciación del capital fijo, es decir, con eso obtenemos los ahorros netos, y le quitamos la depreciación de recursos naturales, el daño a la contaminación, y metemos el componente de capital humano sumándole los gastos en educación. La interpretación de este indicador es muy clara. Básicamente, si es negativo, entonces los stocks de capital están disminuyendo y esto nos está indicando que hay una caída en bienestar. Si es positivo, se está creando riqueza y estamos haciendo que haya más bienestar.
Esta es la medición de los ahorros genuinos para México. Aquí están los ahorros brutos, menos el capital, menos el uso de energía, menos los daños en contaminación, más los gastos en educación. Tenemos una medida de ahorros genuinos. En 1990 para México fue de 7.17% del ingreso nacional bruto. Esta es una serie de tiempo desde 1990 hasta 2010. Todos estos son datos justamente de la referencia de la que hablaba Juan Carlos del Banco Mundial. Tenemos datos desde 1990 hasta 2010. La gráfica de él era mucho mejor porque nos reflejaba también los ahorros brutos y nos enseñaba justo esta parte en la que se empiezan a separar ahora, ¿no? Este es muy interesante. Estos son los ahorros genuinos para países seleccionados del Banco Mundial. Fíjense que México es esta línea verde. En todo el tiempo, desde 1990 hasta el 2010, México ha tenido ahorros genuinos positivos, es decir, esta medida nos calificaría bien, parecería que no lo estamos haciendo tan mal, con todas las asegúnes que pueda tener, ¿no? Pero fíjense que su comportamiento es bastante mejor que alguno de los países que escogí aquí. Fíjense Bolivia, por ejemplo. Bolivia tiene un buen tramo de ahorros negativos, después crece y vuelve a regresar a esta parte de ahorros genuinos negativos. Fíjense en Estados Unidos, que es la línea morada. Crece y después cae, y a partir de 2005, más o menos, 2006, una caída que está a punto de volverse no sustentable. ¿Quién me falta? Brasil también ha tenido una caída bastante baja, bastante fuerte, y se sitúa por abajo de México. Este es un uso interesante de los ahorros genuinos, ¿no? Entendiendo bien la metodología, entendiendo sus limitaciones, podemos tener un panorama de cómo va el patrón de desarrollo de ciertos países. Una tercera medida de la que quisiera yo hablar brevemente es de la huella ecológica. Esta huella ecológica es un indicador de sustentabilidad fuerte y básicamente, como los economistas ecológicos no creen que el capital creado por el hombre y el capital natural puedan ser sustituidos, pues no creen para nada ni en las cuentas verdes como el PINE, ni en la medición de los ahorros genuinos. Ellos dicen, no acepto este asunto de que el capital pueda ser sustituido, no acepto este asunto de que desarrollarme sustentablemente sea nada más que el capital en el agregado se mantenga cuando menos como estaba. Necesitamos una medida mucho más sofisticada, mucho más fuerte desde su punto de vista para la sustentabilidad. Entonces ellos, en lugar de utilizar estos conceptos, utilizan medidas físicas para medir la resiliencia de los ecosistemas. Esta palabra resiliencia para muchos de ustedes es muy común. Para los que no están en este medio, es una medida muy importante de lo sano que puede estar un ecosistema, porque es qué tan fuerte está un ecosistema para aguantar shocks externos, ¿no? Un ecosistema con baja resiliencia, viene una peste y acaba con él, ¿no? En idioma Hernández Licona estaría vulnerable, ¿no? La huella ecológica es un indicador que por sí solo no nos dice mucho. La huella ecológica es un indicador que lo tenemos que contrastar contra algo que se conoce como la biocapacidad. Es la mezcla de esta huella ecológica con la biocapacidad la que nos dice por dónde va un país en términos de su sustentabilidad. La huella ecológica lo que hace, básicamente en términos muy generales, es medir la demanda, la presión que la actividad económica que los seres humanos estamos poniendo sobre el medio ambiente. Mientras que la biocapacidad lo que va a hacer es darnos una medida de la oferta que está dando el planeta en términos de capital natural, ¿okay? Entonces, a los que somos economistas es una especie de mercado ecológico y de mercado aceptado por los ecologistas. Entonces tenemos por un lado la parte de la demanda y por otro lado la parte de la oferta que nos ofrece la naturaleza. Tanto la huella ecológica como la biocapacidad están expresadas en unidades de tierra mutuamente excluyentes que son necesarias para ofrecer servicios de los ecosistemas. Y
se trabaja en diferentes tipos de tierra, como son tierras cultivables, tierras de pastura, pesquerías, bosques y áreas urbanas. ¿Qué supuestos utilizan para fabricar este índice? Primero, que los recursos consumidos y desechados pueden ser cuantificados. Eso es muy importante. Después, ellos aceptan que se vale ponderar cada área con su bioproductividad para poder convertir las diferentes áreas a una área común y poderla sumar. Nosotros tenemos que convertir todo a un común denominador para que ahora que sumemos el agregado haga sentido. A todos nos enseñaron en primero de primaria que no se valía sumar peras con manzanas, ¿no? Bueno, pues esto básicamente tampoco lo permite. Necesitamos tener todo en las mismas unidades para después llegar al agregado. Otro supuesto que maneja es que la demanda humana se puede comparar con la oferta de la naturaleza porque ambas van a estar puestas en las mismas unidades. Y algo muy interesante de este índice es que la demanda el área demandada de recursos por la actividad humana puede ser mayor que la ofrecida porque se puede estar rebasando la capacidad de regeneración del capital natural. Entonces se van a medir, la unidad de medición son hectáreas globales y son unidades de área bioproductiva promedio mundial. Se van a medir para cada país y están compuestas, tiene 3 componentes. Tiene 3 componentes que son la huella de los productos producidos, de los productos importados y de los productos exportados. Es decir, es una especie de medida neta del comercio internacional. No me voy a meter con las fórmulas porque se va a volver muy aburrido. Pero básicamente este es el panorama de la huella ecológica para algunos países. Según, bueno, el encargado, quien se ha dado a la tarea de medir este índice de sustentabilidad fuerte, es el Global Footprint Network. Y aquí vemos, por ejemplo, China. Esta línea roja es la huella, caramba, otra vez. Es la huella ecológica, mientras que la línea verde es la biocapacidad. China, no alcanzo a ver los años porque está borroso y la vista ya no me da, pero tuvo esta etapa de tener un superávit ecológico y ya lleva muchos años con un déficit supermarcado, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, tuvo muchos años de superávit también, pero ahora está en una situación ya de déficit. Habría que meterse más a los datos para tratar de entender y analizar qué es lo que está pasando. Estados Unidos es impresionante, por ejemplo, ¿no? Uno tendería a pensar, bueno, a lo mejor, como tienen tanto dinero, aquello de la curva de Kuznets, ¿no? Este es un argumento fuerte a lo que decía Alejandro hace un ratito. La curva de Kuznets, ¿cuál es la conclusión inmediata de una curva de Kuznets que se porte como la teoría dice? Pues no hay que hacer nada más que crecer, hay que volvernos ricos y vamos a ser bien portados ambientalmente. Esto nos demuestra que no necesariamente es el caso, ¿no? Y México, ¿qué pasa con México? México también tuvo un periodo de superávit ecológico, tuvimos un periodo en el que nos portamos bien, pero después, a partir de los 80s, estamos siendo rebasados. Es muy importante tomar estos índices con cautela, ¿no? Hay que saber, entender cómo están hechos para saber de qué adolecen, qué tanto nos pueden dar de información, qué tanto nos sirven para diseñar políticas públicas. Una primera recomendación importante al que se meta en este mundo es que no se casen solamente con un índice, hay que tratar de ver diferentes índices y tratar de ver una visión general de lo que le está pasando al paciente. En términos médicos no basta con una radiografía, a lo mejor hay que hacer una resonancia magnética y un electrocardiograma para dar el diagnóstico completo. Entonces aquí también necesitamos tener varios indicadores para tomar decisiones. En términos de los índices de sustentabilidad débil, las críticas que le podemos hacer es que pues no hay consenso en cuáles tienen que ser las deducciones, ¿no? Hay que definir bien qué es lo que queremos o tenemos que deducir. Otro gran problema que tenemos es los valores que se utilizan como precios y costos marginales. Nosotros ya dijimos que cuando hablamos de bienes ambientales muchas veces no hay mercados. Y al no haber mercados, pues no tenemos precios que se deriven de la actividad económica
que reflejen la escasez, y tenemos que trabajar con precios que se asemejen, que se acerquen a este tipo de cosas. Lo ideal es que esos precios sean los precios de un equilibrio competitivo, pero no necesariamente es el caso. Aquí hay un trabajo enorme por hacer en términos de evaluación económica. El INE, a cargo de Carlos Muñoz, hizo maravillas en términos de esta evaluación, generó cantidad de literatura y de resultados sumamente importantes. Lástima que se fue Marisol, pero siempre me gusta platicar la anécdota de su tesis. Ella estudió economía aquí en el ITAM, hizo su tesis de licenciatura sobre la evaluación de los arrecifes de coral en Cancún. Y la verdad es que no me acuerdo el año, Carlos, pero hubo un accidente de un barco en los arrecifes de Cancún, encalló, destrozó buena parte de los corales, y se usó la tesis de Marisol para negociar la cantidad que el seguro de ese barco tendría que pagarle al gobierno mexicano. Entonces es una herramienta sumamente importante que se usa en política pública el día con día. Necesitamos muchos economistas que hagan buena evaluación, como lo hacen en el INE, y que esto se meta, ¿no?, a estos índices de sustentabilidad. A mí, por ejemplo, me suena súper sospechoso. Claro que la serie es muy cortita, ¿no? Pero esa distancia es súper constante, ¿no? Es ridículamente constante. ¿Qué me está diciendo esa distancia entre los dos índices? Que los costos ambientales no cambiaron, prácticamente. Y eso me hace pensar que pueden no estar siendo evaluados de la mejor forma, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer ahí. Otra crítica que pueden tener estos índices, que es muy importante, es que no miden el impacto que generan en otros países. El PINE y los ahorros genuinos solamente miden la sustentabilidad tomando en cuenta el desempeño del país dentro de su país. Pero sabemos que hay países que son súper bien portados dentro de su país, pero se portan pésimo en otros, ¿no? No quiero generar problemas diplomáticos, pero todos sabemos que Canadá tiene fuertes estándares ambientales para sus empresas, y son las empresas canadienses mineras las que vienen a México a utilizar unas técnicas sumamente dañinas al medio ambiente. También es culpa nuestra por no tener una regulación eficiente y coercitiva, pero bueno, no es materia de aquí. El punto que quiero decir es que el índice de ahorros genuinos de Canadá, por ejemplo, o el PINE de Canadá, tendría que de alguna manera asumir responsabilidad de ese daño que está generando en otros países. En términos de crítica a la huella ecológica, bueno, pues no incorpora, sé que su idea no es tener aspectos económicos, pero como economista no puedo dejar de pensar que a lo mejor no le haría mal tener alguna que otra cosa, ¿no? ¿Cómo qué? Pues tener un componente de costos de oportunidad en términos del uso de las tierras, por ejemplo, de los diferentes usos. No reconoce dentro de su fórmula la diferencia entre un uso sustentable y un uso no sustentable de la tierra, ¿no? O sea, como que lo toma parejo. Y tampoco toma en cuenta de alguna forma las preferencias de los agentes económicos. En fin, la conclusión es: tomemos estos índices, usemos estos índices, tratemos de mejorar estos índices, pero si los usamos, usémoslos conociendo su metodología, sabiendo de qué adolecen, y utilicemos siempre varios. No nos quedemos solamente con la idea de que qué bárbaro, del 2009 al 2010 ecológicamente fuimos lo máximo, porque, ¿no? Nuestro PINE, o si los ahorros genuinos aquí, por ejemplo, estamos mucho mejor. En fin, tengamos una visión mucho más completa de lo que estamos haciendo en términos ecológicos. Muchas gracias.